¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Diez y 8 minutos de la mañana, era la madrugada del domingo. Estados Unidos desencadenaba un ataque sobre Irán. 125 aviones, un submarino, un Tomahawk y bombas también antibúnker. Cruzaban el Atlántico, volaban por el Mediterráneo, pasando por la costa de España, justo antes de ingresar en el espacio aéreo iraní. Las bombas fueron descargadas. Trump ha llevado a Estados Unidos a la guerra frente a Irán. Cuéntame de qué armas, de qué alcance, cómo son esos Tomahawk, cómo son esas bombas descargadas. Creo que pesan una auténtica barbaridad. 2:10 de la mañana, Teherán. Dos Northrop Grumman B-2 Spirit atacan la instalación iraní de Fordow, un objetivo a priori inalcanzable, una instalación que se encuentra enterrada 80 metros bajo tierra en una cordillera montañosa cerca de la ciudad de Qom, a unos 96 kilómetros al sur de Teherán. Reforzada con hormigón, esta planta nuclear estaba a salvo de todas las armas creadas, o de casi todas. Estados Unidos poseía la llave de la destrucción del enclave iraní. Por primera vez, el ejército estadounidense utilizó las municiones GBU-57AB, o también conocidas como bombas antibúnker, para poder llegar a su objetivo. La bomba puede atravesar de forma aproximada 18 metros de hormigón o 61 metros de tierra antes de explotar. Tan solo 3 días antes del ataque, Donald Trump se refería así a la posibilidad de atacar Fordow. No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. Pero ¿cómo son los aviones que transportan estas bombas? Dentro del gran arsenal norteamericano, los B-2 son de los pocos capaces de movilizar misiles de este calibre y que a veces pueden llegar a los 13.600 kilos. Los B-52 también pueden hacer esta tarea, pero hacen mucho más ruido, por lo que el ejército norteamericano optó por estos B-2.
operativos desde finales de los 80. Su debut llegó en la guerra de Kosovo en 1999, cuando despegaron desde Estados Unidos para bombardear Yugoslavia. El ejército norteamericano solo tiene 19 unidades, por lo que las misiones en las que participa este avión son muy selectas y con objetivos como los de Fordow casi impenetrables de alcanzar. Oriente Próximo, ahí está la atención. Estados Unidos atacaba a Irán. Trump: empezaste esta guerra, pero la acabaremos nosotros. Es lo que está advirtiendo a Washington el ejército de Irán. Israel ha bombardeado infraestructura militar en Kermasad, a 80 kilómetros de la frontera de Irak. Ahí las armas están en alto. Se teme por un conflicto regional mucho más amplio después de que Estados Unidos se haya metido en esta guerra de Israel, atacando esas instalaciones nucleares iraníes. Muy pendientes de la última hora de esa guerra y muy al tanto también de lo que son los mercados, que están a otras cosas, como cifras de actividad económica. Conocíamos, Eva Villanueva, hace muy poquitos minutos el PMI compuesto de la eurozona, esa actividad comercial que aumenta de forma moderada. Y tenemos también reacciones y declaraciones. Cuéntame. Bueno, pues efectivamente estamos viendo como la actividad comercial apenas crece en la eurozona a medida que los nuevos pedidos se acercan a la estabilización. El compuesto 50,2, es decir, sigue congelado. Es un ritmo de crecimiento que se mantiene igual. La lectura, lo que se arroja es como la actividad del sector servicios se sitúa en 50 exacto, es la máxima de los 2 últimos meses, mientras que el sector manufacturero continúa en terreno de contracción económica en 49,4, por lo que el ritmo del deterioro se ha mantenido igual. Clave en este escenario, en esa lectura, precisamente ese crecimiento que se ha concentrado de nuevo en el sector manufacturero, en cuanto se ve ese compuesto cuya producción aumenta por cuarto mes consecutivo. No obstante, la tasa de expansión ha sido leve y se ha moderado hasta su mínima de 3 meses. Importante en la fotografía ese análisis que acompaña el Bank Adenburgo, que dice que la economía de la eurozona tiene dificultades para cobrar impulso. Dice que durante este primer semestre el crecimiento ha sido mínimo, al registrarse un estancamiento del sector servicios y aumento moderado en producción manufacturera. En cuanto a la locomotora, Alemania hay indicios de mejora tentativa, pero Francia sigue lastrando la recuperación y es poco probable que el impulso evidente en la cifra oficial de crecimiento del 0,6% para el primer trimestre se haya mantenido para el segundo trimestre, especialmente porque algunos factores especiales, como el inusual salto en el crecimiento de Irlanda, inflaron esa cifra. Sin embargo, dicen, no hay razón para darse por vencidos, ya que la encuesta muestra que las perspectivas han mejorado y las empresas mantienen un nivel de empleo más o menos constante. Muy importante la macro, pero hoy más importante la guerra. Hoy declaraciones de Irán diciendo que la guerra la ha empezado Estados Unidos, pero que Irán va a ser la que va a acabar esta guerra. Ha avisado a Washington de consecuencias graves, consecuencias lamentables, consecuencias impredecibles por los ataques contra su suelo. Dice Irán que Estados Unidos ha cruzado una línea roja muy grande con su arriesgada táctica de atacar esas 3 instalaciones nucleares con misiles y bombas, denominada Operación Martillo. David Villar Vega es experto en Oriente Medio. David, ¿qué tal? Muy buenos días. David, buenos días. ¿Nos escucha? ¿No nos escucha? Parece que el sonido no le llega a David. Queremos ver Irán cómo puede responder en los próximos minutos. David, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos oyes o no? No nos oye. Buenos días y muchas gracias por contar conmigo. Nada. Sí, perfectamente. Uh-huh. Sí. Irán, ¿qué esperar de Irán? Sí. Habla de consecuencias graves. Pues lo primero que hay que decir... Sí, lo primero que hay que decir es que todas estas declaraciones que estamos escuchando forman parte, es decir, es importante diferenciar entre lo que puede ser como un elemento propagandístico y entre lo que puede ser realidad, ¿no? Es evidente que Irán tiene que tomar algún tipo de respuesta ante el ataque de Estados Unidos, un ataque que todavía está por ver hasta qué punto ha eliminado por completo
sus capacidades de enriquecimiento de uranio. No obstante, yo no espero un ataque a la mayor, es decir, un ataque muy drástico por parte de Irán, aunque, como digo, siempre hay que ser cauto en estas cuestiones. No sabemos toda la realidad, al igual que no sabíamos justo el momento exacto en el que iba a atacar Trump, tampoco vamos a saber los sucesivos pasos, ya que siempre hay una especie de secreto, como no puede ser de otra manera en esto. Pero, por ejemplo, se está comentando mucho en la posibilidad de que Irán cerrase, y por mi parte tengo mis dudas en este tipo de decisiones, ya que llevaría una respuesta aún mayor de Estados Unidos. Entonces, no espero un ataque tan grave, porque creo que lo que necesita y lo que quiere el propio régimen de Irán es sobrevivir. Si hace una respuesta muy drástica, ese tipo de respuesta podría peligrar su supervivencia. Ya. Oye, por la parte de Israel, Netanyahu, ¿tú crees que esto va a hacer que su liderazgo resurja? ¿Se está viendo Netanyahu reforzado en esta situación? No sé si nos escucha. Tiene un retardo enorme. Dime, David. Bueno, respecto a Benjamín Netanyahu, no lo sabemos muy bien. Es un tipo de... Mira, vamos a intentar llamarle por teléfono, tiempo de porque guerra, ¿no? Entonces, tenemos un retardo tremendo y así no podemos seguir. Así que vamos a intentar, mis compañeros desde Control, a ver si le podemos llamar por teléfono, y así la comunicación por teléfono es mucho más fluida, aunque no le podamos ver la carita a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Irán ha hablado a Francia directamente, ha señalado a Francia y dice que el silencio y la inacción tras la agresión de Estados Unidos va a tener amplias consecuencias. China ha alertado del riesgo de una extensión de la guerra Irán e Israel. Y bueno, los medios de comunicación israelíes están informando del posible impacto de un misil iraní en la zona de Ashhol, en el sur de Israel. Es la última hora que está publicando ahora mismo la agencia Reuters. La guerra con Irán podría redefinir el legado de Netanyahu, marcado desde el pasado marcado por el 7 de octubre. Va a quedar reforzado el liderazgo de Netanyahu. David Villar, experto en Oriente Medio, a ver si la comunicación es mejor. ¿Tú crees que el liderazgo de Netanyahu está reforzado? ¿Se puede ver reforzado? Pues en cuanto al liderazgo de Netanyahu, sobre su reforzamiento, no. Desde mi punto de vista, es pronto para poderlo decir. Es decir, Benjamín Netanyahu estaba bastante cuestionado, no por las cuestiones de la guerra relacionadas con cómo iba el desarrollo de Gaza y demás, sino por su incapacidad para volver a traer a los rehenes a casa. Creo que esto sí que ha unido a lo que es la población israelí. Lo único, la cuestión de si su liderazgo va a ser o no reforzado, tenemos que esperar a cómo se vaya desarrollando, por supuesto. Si la crisis, si la solución de la guerra con Irán, si esto lo que termina es con, por ejemplo, o un cambio de régimen en Irán, que yo tengo mis dudas, pero sí que puede terminar, eso sí, con las capacidades de Irán para enriquecer uranio y ser una potencia nuclear. Si de verdad termina de esta forma, esto creo que sí que le vendría bien, por supuesto, a Benjamín Netanyahu como líder. Ahora que hablas de capacidades nucleares, ¿tú crees que Irán puede todavía construir armas nucleares después del bombardeo de Estados Unidos? ¿Cómo queda su capacidad nuclear? Bueno, pues mira, en esto yo que he hecho un repaso, que siempre hago un repaso de todas las fuentes disponibles para determinar esta cuestión, lo que hay que decir en primer lugar es que no está claro el daño. De momento, las fuentes disponibles no tenemos claro el daño que se ha producido en estas instalaciones nucleares. Hay un debate, por ejemplo, la instalación de Fordow, que es la que más preocupaba, por ejemplo, a Israel. De hecho, por eso este uso de estas bombas de Estados Unidos, si ha sido completamente destruida o severamente dañada. Parece ser que ha sido severamente dañada. En cualquier caso, en cuanto a uno de estos escenarios, la verdad es que la capacidad de Irán para ser una potencia nuclear no ha sido
destruida. Lo que ha sido, o en este momento, si estos ataques y esta capacidad de destrucción queda confirmada, es retrasada. Es decir, los primeros informes parece ser que indican que si este daño ha sido muy alto, Irán perfectamente en 2 o 3 años podría volver a utilizar este tipo o enriquecer uranio para desarrollar armas nucleares, por 2 cuestiones. Una, porque ya tiene un conocimiento importante para realizar este tipo de industria, de ahí que Israel se haya encargado de eliminar a varios de sus científicos, y 2, porque también parece ser que previamente al ataque de Israel ha escondido varios de estos depósitos, ya que podía prever uno de estos ataques. Por lo tanto, la amenaza de Irán como potencia nuclear, independientemente del conflicto armado, no quedaría erradicada, sino simplemente retrasada en un tiempo que podría volver en unos años a volver a existir. Decía el ejército iraní, señor Trump, tú empezaste esta guerra, pero la acabaremos nosotros. ¿Qué puede pasar? Yo creo que el mundo entero está en alerta, en alarma, ¿no? Porque, no sé, en cualquier parte del mundo puede desatarse, o sea, un atentado, ¿no? Unas consecuencias, una revancha. Bueno, vamos a ver. En este sentido, como indicaba al principio de mi intervención, creo que en todas estas declaraciones, como en cualquier tiempo de guerra, esto lo vemos o identificamos muy bien cuando, por ejemplo, estudiamos un conflicto en el pasado, ¿no? Tenemos que diferenciar entre lo que es la propia propaganda y entre lo que puede ser también la verdad en estas declaraciones, ¿no? Y luego también, en este sentido, ¿a quién o quiénes están escuchando estas declaraciones? Es decir, los líderes iraníes también tienen que hacer una especie de demostración de fuerza para que su población, pues los que les apoyen, 1, les sigan apoyando, y 2, también los ánimos de su población sigan ahí. Sobre la conexión de esto con los posibles grupos o atentados terroristas, pues la verdad es que establecer una conexión directa para mí me es muy difícil de realizar, ¿no? Obviamente que esto no, y sobre todo como teniendo en cuenta cómo está el mundo hoy en día, difusión de las tecnologías, cómo son los ataques terroristas, que muchas veces son más en plan lobo solitario que no a nivel de organizaciones, pues perfectamente esto puede suceder. Pero establecer una relación causa-efecto a priori por el momento creo que es muy difícil determinar. David Villar Vega, experto en Oriente Medio, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, que tengas una feliz jornada. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias a vosotros. Buen día. Adiós. Atención, la OMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 26 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, estamos tomando el pulso a este conflicto y esta reconfiguración de Oriente Próximo y este ataque este fin de semana por parte de Donald Trump a Irán.
125 aviones, un submarino, un Tomahawk, bombas antibúnker. La verdad es que estamos viendo las reacciones desde los distintos ángulos. Rusia, China, la Unión Europea, Turquía también. Muy importante ver la reacción de los mercados. Petróleo, gas, bolsas bastante tibias y, como no, el cambio euro-dólar, el cambio dólar frente al resto de las monedas emergentes o no emergentes. Estoy pensando en un yen. Eduardo Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Es Head Front Offices de Monex y Europa. Vosotros os dedicáis a las divisas principalmente. Entiendo que estas últimas horas, mucho baile, ¿no? Sí, desde luego. Al final, esta volatilidad, de cierta manera, nos ayuda a acercarnos al cliente. Lamentablemente no hay mal que por bien no venga. Sí que es verdad que me gustaría remontarme, antes de hablar de todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, al 9 de abril. Aquí hay esta nueva, digamos, fase Trump. Hay tres pilares. Uno es la posible guerra comercial, como ya la hubo en su momento, que ahí afecta más directamente al euro-dólar. Afecta también al tema de los aranceles, el pilar número 2, y por esto me refiero al 9 de abril, porque el 9 de abril yo estaba en la oficina y recuerdo ver el Market Outlook de Goldman Sachs, y en cuestión de 90 minutos cambió su Market Outlook porque hubo un cambio un cambio de política en los aranceles y bueno, el gobierno de Trump decidió subir los aranceles tanto a China como a Europa, y a partir de ahí vimos una dinámica nueva, y esto es un poco lo que puede ocurrir lamentablemente en estos días, ¿no? Ayer mismo otro gran banco americano, JP Morgan, avisaba de que todo esto puede encarecer el petróleo hasta los $120-130 el barril, con lo cual al final la persona de a pie que piensa que esto le queda muy lejos, al final va a afectar en su día a día, y también evidentemente va a tener un impacto directo en la inflación, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en Europa, que al final del estrecho de Hormuz creo que es casi un 20%, ¿no?, de lo que importamos en cuanto a petróleo. ¿Vosotros habéis notado en las últimas horas un mayor volumen de negociación, mayores movimientos en vuestra plataforma? Lo que hemos notado es más interacción con el cliente. Al final, la gente, todos somos más reactivos que proactivos, y cuando las cosas vienen mal dadas, evidentemente, como decías, hay más actividad. Eso sí que lo hemos notado, pero sobre todo esta mañana había muchísima llamada, muchísimo correo por el miedo a no saber a dónde vamos, ¿no? Y también, volviendo a la primera fase Trump, el rango euro-dólar se movió desde el 1,04 al 1,25, y es un poco similar, ¿no? La historia se repite y aquí estamos otra vez. Vuestros clientes son clientes institucionales, sobre todo gran empresa. Exacto, principalmente corporativos, también institucionales, empresa que tenga cierta exposición a divisas y que tenga necesidad ya sea de hacer pagos internacionales, cobros y cubrirse, ¿no? Yo siempre me gusta. El otro día estuve en Málaga en un evento, el martes, en el DES, y escuché a uno de los moderadores citar a Bill Gates en 1994, y decía algo parecido en el 94. En 94, en Playboy, así que no sé cómo encajaba esa entrevista, pero decía que necesitaremos a la banca, pero no a los bancos. Y ahí es un poco donde vamos nosotros, ¿no? A cubrir esa necesidad, esa personalización del trato con el cliente. ¿Qué ofrecéis vosotros que no ofrezcan los bancos? Bueno, al final intentamos replicar la banca y añadir un poco más. ¿Qué ofrecemos? Sobre todo personalización en el servicio. Creo que al final tratamos con personas, mientras que cuando estás con una banca tradicional lo que tienes estás con 1.000 personas. Con nosotros tratas con Eduardo, tratas con Yago, tratas con Paco, con Álvaro, etc. Eso es principalmente lo que ofrecemos. Ofrecemos integrar toda tu exposición aquí, o sea, si tienes que cubrir tus flujos de México, Chile, Polonia, Singapur, etc., pues lo haces directamente con nuestra mesa en España, y sobre todo cercanía, ¿no?, que es la gran diferencia.
Claro. ¿Cómo está evolucionando todo este modelo de nuevos servicios, nuevas aplicaciones y nuevas herramientas? Porque entiendo que ahora con la tecnología, bueno, ahí entiendo que Monex, como cualquier otro actor, ahí se apoya en las personas y en la tecnología. ¿Qué es lo que permite ahora la tecnología que no permitía hace 2 años o hace 1? Voy a empezar con lo primero. Evidentemente, el talento te marca lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos... volviendo un poco a lo que decías de la banca, tenemos gente que ha venido tenemos gente de BBVA, de Deutsche, Société, JP, etc., con lo cual el talento es lo que te marca el futuro. La tecnología y la innovación... Esa frase es para rotular, ¿eh? Sí, desde luego. Talento te marca el futuro y a partir de ahí la innovación, ¿no? Nosotros, ya sea innovación por servicios, acabamos de abrir hace cosa de año y medio nuestra sociedad de valores para dar más cobertura, porque el cliente en España es muy profesional, o sea, el cliente español corporativo, el CFO, sabe muchísimo más de producto de lo que estamos acostumbrados fuera de Europa, esto es muy importante, o sea, sí que vemos bastante evolución ahí, y la tecnología lo que te ayuda es a dar el valor añadido frente, que a lo mejor se me ha olvidado hablar antes, frente a la banca, es la agilidad, ¿no? Porque si tú no tienes tecnología, no eres capaz de depositar $5 millones en cuestión de 20 minutos en Estados Unidos. Con lo cual, esa inversión es un negocio que necesita mucho CAPEX y para poder estar a la orden del día, ¿no? Y eso es algo que determina mayor número de clientes. Hay algo muy importante que hacéis, es ofrecer a vuestros clientes institucionales el advisory. ¿Cómo lo hacéis? Es curioso. Es una respuesta sí y no, ¿no? Porque al final, desde la entrada de MiFID II en 2018, lo que vimos es que, bueno, según el regulador, tienes que ser completamente independiente y tienes que cobrar por los servicios. Al final tú no puedes dar advisory y no cobrarlo, con lo cual es una comisión explícita o un cobro de servicio explícito. Nosotros lo que sí tenemos es un grupo de analistas que no hace análisis ad hoc, o sea, lo que damos es nuestra visión de negocio. Desde que yo entré en Monex en el 17, hemos estado siempre en el top 10 en Bloomberg, euro-dólar, dólar-peso mexicano y algún cruce más, con lo cual nos apoyamos mucho en ese talento para poder escalar nuestra cartera de clientes y nuestros servicios. Y ahí las monedas más utilizadas, dólar y euro, ¿no? Te voy a dar un dato, a ver, ¿sí? Curioso, exactamente, porque lo vi el viernes, por curiosidad, no porque estuviese pensando en entre comillas, pero el 86% de nuestro negocio es cruce euro-dólar, en cuanto a volumen de negocio, es el 86%. A lo que le sigue, por nuestra casa matriz, el euro y dólar peso mexicano. Nuestra matriz es un banco Monex que de hecho hace 40 años este año en México, desde que nació. ¿Y sois muy potentes ahí en Latinoamérica? Es el banco que más cruce dólar-peso mexicano hace el mundo, con lo cual te diría que, teniendo en cuenta el capital mexicano que estamos viendo por nuestras calles, te diría que sí. ¿Cómo os vais dentro de 2-3 años, Eduardo? Pues bueno, acabamos de escalar abrir esta nueva línea de negocio de sociedad de valores. Ahí esperamos captar bastante negocio por el hecho de que nuestro cliente, como decíamos antes, tanto en España y Portugal, me gustaría añadir, es bastante profesional. A partir de ahí, nuevas licencias. Este negocio radica mucho en las licencias que tienes. Estamos valorando, curiosamente, Oriente Medio, estamos valorando también más en Australia para dar más servicio a nuestros clientes por allí, aunque ya tenemos Singapur, pero bueno, al final es un negocio que necesita mucha licencia. Claro. ¿Y el cliente español es muy diferente al cliente mexicano, estoy pensando? Sí, el cliente español busca mucho la cercanía. Vale. Mucho la cercanía. A lo mejor el cliente mexicano sigue estando más bancarizado, digamos, a lo mejor hay algo más cultural. Por ahí es verdad que tenemos un valor, porque al final, como somos filial directa de Banco Monex, no tenemos problema en captar ese negocio, pero yo te diría que el cliente español busca mucha cercanía y es muy proactivo.
de ahí que a lo mejor también se haya convertido en un cliente más. Muy bien, pues Eduardo Fernández, Head Front Offices en Monex Europa. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y nada, a seguir vosotros. pensando en el cliente. A por ello. Un abrazo. Gracias. Buen día, adiós. ¿Tú qué sabes? Recomiéndame alguna serie. Pues de Movistar Plus muchas. Querer, Celeste, La Canción... Póntelo, que ahora lo puedes tener suelto. O dicho de otra manera, por separado. O dicho de otra manera, sin contratar nada más. O dicho de otra manera, por libre. Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Espacio con ustedes, 915331851. Estamos recuperando poco a poco la tranquilidad, entre comillas, porque esto nunca se sabe y estamos con la atención ahí a tope. On fire, estando al tanto de la última hora, las últimas declaraciones, noticias y buscando nuevos análisis, nuevas vías de ver este ataque de Estados Unidos a Irán, ver un poco qué ha pasado, por qué ahora, las consecuencias, reacción de Europa, de Rusia, de China, de Turquía, de la India. Y bueno, pues intentando verlo desde distintos prismas. Me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es como un remanso de paz, Iciar, cuando llega aquí, porque digo, ay, retomamos el camino. Oye, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Claro, ¿tú esto lo viste ayer o qué? ¿O pues no? De hecho me enteré. O sea, tú estabas a por uvas, como aquí una servidora. Pues mira, en algunas ocasiones casi que mejor. Digo, ¿qué ha pasado? Yo ayer vi las últimas noticias y todo estaba, bueno, dentro de un orden, por decir así. Yo abandoné el teléfono en casa. Dije, voy a apostar por la desconexión y nada, dejé el teléfono en casa, me fui, playita tocó, brisa del mar y cuando volví dije, ¿pero qué ha pasado? No me puedo despertar, no me puedo despertar. Digo, a ver, ahí digo, fuerte de café y a por el toro. Oye, hoy vamos a repasar algunas de las cosas básicas y luego vamos con los oyentes. Por favor, este espacio no tiene sentido sin ustedes. 915331851, me encanta escucharles. 609-2247-16. Oye, el Primero Testamento. ¿Qué es y qué tipos hay? Porque hay varios. Esto es para entretenernos. Sí, ahí venga, como siempre, de lo general a lo particular. Pues a ver, el testamento viene recogido en nuestro Código Civil, artículo 667. Pieza fundamental y piedra angular de nuestras sucesiones. ¿Y qué es? Pues es un acto jurídico por el que una persona que se llama testador expresa su última voluntad por escrito. ¿Y qué decimos en esas últimas voluntades? Pues muchas cosas, cómo se repartirán los bienes, quiénes van a ser mis herederos, cuáles son las obligaciones o derechos cuando fallezca de las personas que se quedan, pues mis herederos, ¿no? Como bien decíamos, es un acto personalísimo, revocable y unilateral. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que solamente yo lo puedo hacer, no lo puede hacer nadie en mi nombre, ni siquiera con un poder de representación. Es revocable, quiere decir que durante mi vida lo puedo cambiar
cuantas veces sea preciso. ¿Y cuándo es recomendable cambiarlo? Bueno, pues cuando la situación personal o patrimonial cambia considerablemente, como para que si dejo un testamento que hice hace años, ¿no? Pues quizás no sea lo más justo o lo más conveniente, y también es una manera de evitar problemas de interpretación o de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y es unilateral. Claro. ¿Qué se puede regular y qué no se puede regular o recoger en un testamento? Bueno, pues muchas cosas. Como decía, el reparto de bienes, quién va a heredar los bienes, ya sean concretos o genéricos. Legados, quiero dejar un bien específico a una persona concreta. Quiero dejar, por ejemplo, a mi hijo el inmueble de la playa y a mi hijo mayor, y el resto de los bienes los repartimos como herencia a partes iguales entre todos los demás. Designar a herederos más allá de los forzosos, es decir, pues quiero designar heredero a mi amiga de toda la vida, a mi vecino del quinto, al primo que vive en Estados Unidos, pues eso también se puede dejar recogido. Sustituciones, por ejemplo, de herederos o legatarios que en el momento de fallecimiento esas personas, por lo que sea, no quieren heredar o ya no están, pues la sustitución de sus herederos, ¿no? Que suele ser lo habitual. Claro. Y, por ejemplo, ¿puedo yo trasladar la condonación de deudas o préstamos a un testamento? Sí, claro que sí. El testador puede perdonar total o parcialmente una deuda que alguien tiene con él. Para ello lo tiene que dejar especificado en el testamento. Y, en cierta manera, esto se considera una forma de legado. Pero solamente, y esto es un detalle importante, esa condonación tiene efecto si la persona con la que mantiene esa deuda conmigo acepta la herencia. Por ejemplo, yo le he prestado un dinero a mi hijo. Vale. Y digo en el testamento que bueno, que no, que fenomenal, que se lo perdono. Pero si mi hijo no acepta la herencia, esa deuda no va a desaparecer. Con lo cual hay que tener, si yo fuera el hijo, bueno, muy bien, mi madre me perdona la deuda, pero vamos a ver qué es lo que voy a heredar y en qué condiciones está. Entonces, y conviene siempre que esas deudas que podamos condonar estén documentadas para anexarlo al testamento. Claro, imagínate que hay dos testamentos y en dos países distintos. ¿Ahí cuál vale? ¿El último que se ha firmado? ¿Da igual el país o qué? Bueno, como las películas. No, pues ¿no? Bueno, aquí ya vamos con los detalles que hay que tener en cuenta. Si hay dos testamentos otorgados en distintos países, los dos pueden ser válidos si no se contradicen. Por ejemplo, y esto es muy habitual, he hecho un testamento en España por los bienes de España y he hecho un testamento en Suecia por los bienes de Suecia. Si cada uno tiene su ley sucesoria y pueden ser complementarios, no hay ningún problema. De hecho, el Reglamento de Sucesiones Europeo del año 2012 dice que si eres residente de un país de la Unión Europea, tu sucesión se regirá por la ley del país de residencia habitual donde yo fallezco, o bien en la que tengo mayor patrimonio si todos los herederos no se oponen. Es una doble facultad. Sin embargo, y eso sí que es muy importante que en el testamento digamos qué ley queremos que rija nuestra sucesión. Sin embargo, a pesar que esto es así, mi consejo, ¿cuál es? Hacer un testamento donde queramos, lo cambiamos las veces que queramos, como si tenemos 3 testamentos en distintos países, pero el último testamento que sea en el país donde tengamos la mayor parte del patrimonio o donde residamos, y que ahí esté con todos los bienes de la herencia y con todos los herederos. ¿Por qué? Porque ese testamento será el que luego le tendremos que dar validez en los distintos países y además es una manera de economizar costes y de economizar también en cuanto a documentación y demás. Y es mucho más sencillo de interpretar, porque no tengo que interpretar que tengo 3 testamentos con 3 leyes distintas. Vale, si hay 2 testamentos en 2 países distintos, ¿pueden mis herederos tramitar la herencia en cada país donde la he dejado o cómo lo hacen? Sí, la pueden la pueden hacer en cada país donde haya dejado testamento y existan bienes. Normalmente donde hay testamento es lo habitual. Puede resultar que yo haya hecho un testamento en España y todos mis bienes estén en Suecia. Bueno, pues con mi testamento español, con mi ley española, me iré allí a tramitar mis bienes en Suecia, pero tendré que cumplir obligaciones fiscales y legales tanto en España como en Suecia. Cuando hacemos estas
tramitaciones parciales, es lo que se llama la fragmentación del proceso sucesorio. Pero mi consejo, igual que en el caso anterior, es vamos a automatizar procesos y vamos a economizar en costes. Entonces, si yo hago una escritura, además del testamento, hago mi escritura de aceptación y adjudicación de herencia, por ejemplo, en España, porque he fallecido en España o tengo la mayor parte del patrimonio, aquí en esa escritura incluyo todos mis bienes, me da igual que estén en Suecia, en México, en España, y luego con esa escritura es la que va a viajar. Yo haré mi expediente sucesorio en España, cumpliré mis obligaciones y luego lo iré llevando a los distintos países donde también hay que cumplirlas. Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 915331851. Empiezo por Ángel. Buenos días. Sí, buenos días. Felicidades por el programa. Vale. Quería saber... Un momento, Ángel. ¿Tiene la radio puesta? ¿La radio puesta? Sí. Tiene que bajar la radio porque si no se acopla. El sonido de la radio entra por su aparato telefónico y aquí el sonido es pésimo y no lo escuchamos. Así que ponga la radio muy bajita o la apaga directamente. Vale. Muchas gracias. A usted, dígame. Sí, quería preguntar. En una segunda vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿qué impuestos tendría que pagar al venderla? Soy mayor de 66 años y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué plusvalía tendría que pagar al ayuntamiento a quien corresponda? Muy bien. Muchas gracias, Ángel. A ver, impuestos aquí. Pues a ver, si es nuestra vivienda habitual, como soy mayor de 65 años, estaré exonerado de pagar la plusvalía de renta, me refiero, y la plusvalía municipal tendrá una bonificación de al menos el 65%. Entonces, bueno, pues esa es la ventaja que tiene si lo que estoy viviendo es mi vivienda habitual. Vale. ¿Algo que tengamos que tener en cuenta con este tipo de cosas? Plazos, impuestos, lo más típico, lo más habitual. En cuanto a la venta de viviendas, sí, tenemos 30 días desde que formalizamos una compra-venta, 30 días hábiles para tramitar los impuestos. ¿Y si no, qué pasa? Pues lo haremos más tarde con sus correspondientes recargos e intereses. Vale. Que luego, igualmente, el recargo al final es un 20%, pero va del 5, 10, 20% en función del momento en el que lo presentemos. Vale. Y los intereses de demora, claro, de la Administración por no haber cumplido con esa obligación. Vale. Y luego, con donar y con ceder con primera y segunda vivienda, eso con residencia habitual y no residencia habitual. ¿Ahí las cosas cambian mucho? ¿Hay que saber algo de letra pequeña respecto a impuestos? Sí, a ver... Y plazos, que no es lo mismo que la tengas desde hace 3 años que la tengas desde hace 30. Bueno, la verdad es que el tema de la donación igualmente son 30 días hábiles. Todo lo que sean negocios jurídicos de transmisión son 30 días hábiles para presentar los impuestos. El plazo más largo es en sucesiones, que son 6 meses. ¿Y qué debemos tener en cuenta o qué es más beneficioso? Pues yo siempre digo que ahí hay que tener, ver el caso concreto, ¿no? Y hacer los números, que es fundamental. Para mí siempre, una opción que me gusta mucho y que quizás no es muy conocida si queremos transmitir es la extinción de condominio, pero para esto debe ser pues un régimen de copropiedad, que se lo quede uno de los copropietarios, y luego el tema de donar, pues donar respecto de suceder, puede estar bien, dependiendo de la comunidad autónoma en la que por ejemplo, estemos. ¿en qué comunidades es más ventajoso? ¿Madrid? Madrid, Andalucía, pues todas... ¿Y dónde es más gravoso? Pues... ¿Cataluña? Sí, Asturias tampoco está muy bien. Asturias, Galicia, Cataluña... No, todavía no están tan cercanos a nosotros. Vale. Voy con la siguiente consulta, 609 22 47 16. Hola, buenos días. Esta es una consulta para el consultorio de herencias. Mis hermanos viven en diferentes países y no estamos de acuerdo con la herencia. ¿Qué opciones tengo para no entrar en juicio? A ver. Uy, lo veo complicado. Vale, entiendo que la herencia está en España y que los herederos, que son los hermanos de esta oyente, están en diferentes países. Bueno, primero tendríamos que saber por qué no están de acuerdo. Imagino, pues porque el reparto no les satisface a todos. Entonces, si no, lo primero que haría sería un requerimiento notarial para que acepten o renuncien a la herencia, en el que se le da un requerimiento del 1005 del Código Civil, y entonces se les dará 30 días. En función de lo que contesten, podremos llegar a un acuerdo vía amistosa, y si no, nos tendremos que ir a una división judicial de herencia.
El tema que estén en distintos países, para nosotros que estamos en España, no es inconveniente. Ellos serán los que se tienen que proveer de un representante para que pueda ejercer aquí su poder de representación. Muy bien. Y en todo caso, si nosotros tenemos que requerirles, pues recurrir al auxilio judicial. O sea, es más laborioso, más costoso y mucho más lento. Entonces, yo siempre defiendo la negociación y la conciliación. Siempre hay algún punto de encuentro al que llegar. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Tengo una duda para el consultorio de herencias. No es para mí, es más bien para mis padres. Ellos nunca llegaron a casarse, sino que se hicieron pareja de hecho, y les gustaría saber, en caso de fallecimiento de uno de ellos, cómo funcionaría el tema del reparto en caso de que no hubiese testamento hecho. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, pues sí, es una pregunta muy interesante. Lo primero recomendaría a sus padres que hagan testamento, aunque sea un testamento hológrafo, manuscrito de puño y letra, lo cierren en un sobre, se informen de cuáles son los requisitos que al menos debe tener un testamento hológrafo y ya sus hijos se encargarán de validarlo ante notario o ante un juez, pero ya es un problema menos. Y si no lo hicieran, son pareja de hecho, entiendo que están inscritos, con lo cual se asemejan a un matrimonio. Y sus hijos tendrán que formalizar una declaración de herederos, pues aportando bastante documentación en la que demuestren ese grado de parentesco, y a partir de ahí pues a tramitar como una herencia normal. Pero sí que es verdad que el primer paso les va a ralentizar mucho. Muy bien. ¿Alguna otra cosita más que tengamos que tener en cuenta con temas de testamento, herencias, cuando es solo nacional, cuando ya hay bienes en distintos países? No es lo mismo Europa que, no sé, una Argentina o un México o un, no sé, Kuwait. Pues a ver, sí, yo lo que recomendaría siempre es que haya un testamento, me da igual dónde esté, en cualquier lugar del mundo, siempre habrá una manera de darle validez. Tener en cuenta que los testamentos pueden ser comunes o especiales, y dentro de los comunes un poco la idea que le dábamos a este oyente, pues que sea un testamento abierto, el que formalizamos en notaría, que sea un testamento cerrado en el que yo hago un escrito en casa con todo lo que yo quiero dejar dispuesto y lo entrego en un sobre cerrado en el notario, y ya él le dará validez en su momento, o un testamento hológrafo manuscrito de puño y letra, firmado igualmente, y lo dejo en un cajón. Y los testamentos especiales pues son militar, marítimo, bueno, pues son ya pues un caso más, ¿no? Más extremo, ¿no? Por decir así. Vale. Eso para mí es fundamental, que haya un testamento. Informarse, pues, sobre todo las personas que viven en otro país, pues si están dentro de la Unión Europea o fuera, porque ahí el reglamento sucesorio nos va a ayudar bastante, de si están dentro del territorio europeo, que indiquen qué ley sucesoria quieren que rija su testamento, sabiendo que se van a poder acoger sus herederos a donde radique la mayor parte del patrimonio o en el lugar en el que hayan fallecido. Uh-huh. Para los que residen fuera de la Unión Europea, para mí es todavía más fundamental que hagan un testamento, porque es cierto que luego lo van a poder traducir, apostillar para traer a España o a cualquier otro país, y se va a poder continuar con esa herencia. Pero lo más importante es que el testamento sea un documento válido, porque si hemos hecho un testamento y no nos sirve de nada, igualmente ralentizamos mucho el proceso, porque pasarán meses hasta que nos diga un juez que ese testamento no es válido, y hay que empezar por la declaración de herederos. Entonces, para mí es la piedra angular de nuestra sucesión. Oye, y de todo esto, si no hay testamento, ¿qué? ¿Se complica mucho? Bueno, tenemos que ir a la famosa declaración de herederos, en la que hay que demostrar parentescos, en la que hay que aportar mucha documentación, y sobre todo cuando hay otros países implicados, tienen además sus propios requisitos para acceder, y bueno, pues es más complicado. Muy bien. Pues Itziar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Oye, que gracias, ha sido intenso. Hoy llevamos una mañana de locos, ¿verdad? No lo puedo imaginar. Hay un lunes sí, con un chute de energía. Eso nos lo queríamos perder. Luego, totalmente. Nos vamos a ganar la comida que no veas. Sí, sí, sí. Habrá que alimentar el cuerpo para coger para todo para lo que mañana. viene. No me digas. Gracias, Itziar, cuídate mucho. A vosotros. Boletín informativo, a la vuelta vamos a hablar de inteligencia artificial en este espacio que hemos bautizado bajo el nombre de Digital Business. Tenemos empresas con identidad. Enseguida les vamos a contar una historia, se llama SenseSbit. Es una empresa de Lugo que se ha alzado con el premio a la startup más innovadora. ¿Qué es lo que tiene? Pues un software como servicio
de análisis sensorial diseñado para predecir los gustos del consumidor con el objetivo de asegurar el éxito en los nuevos productos. Estará con nosotros su CEO. Después, Digital Business. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al sector jurídico. Inteligencia artificial. ¿Se imagina usted que la inteligencia artificial pues decide un buen día seguir, no apagarse y rebelarse? Ay, ¿qué pasaría? Oye, y antes nos vamos a ir a Tel Aviv. Vamos a hablar con un consultor que vive allí, es Quique Rosenburg. Llevamos detrás de él durante toda la mañana, pero a ratos nos decía, no, es que nos tenemos que bajar al búnker, nos tenemos que bajar al refugio, han sonado las sirenas y no puedo conectarme. Decía que la situación en las últimas horas ha sido muy crítica, que han pasado miedo y bueno, pues que nos cuente en primera mano, en primera línea, en primera voz, pues qué es lo que está pasando y qué es lo que están viviendo y cómo espera y cuándo que termine esto, si es que espera que termine. Así que Quique Rosenburg desde Tel Aviv conectará con nosotros. Y bueno, tenemos más, porque de aquí a las 12 puede pasar cualquier cosa. Hasta ahora. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole con El Corte Inglés, porque además tienen premio. Reserva antes del 7 de septiembre tus uniformes y los libros de textos de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, también te vamos a dar un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería y mucho más. Y aún hay más, porque te damos un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Irán vuelve a atacar a Israel. Una ofensiva con misiles que han hecho sonar las sirenas en todo el país. Han sido alrededor de 15 misiles lanzados en 4 oleadas, de los cuales 7 han impactado en Israel sin que por el momento se reporten heridos. El ejército niega que el sistema de defensa aéreo esté fallando y pide a la población que se mantenga en sus refugios. Ataques de Irán a Israel después de que Estados Unidos bombardeara este fin de semana 3 instalaciones nucleares iraníes. Tras estos ataques, el ministro de Exteriores iraní se reúne este lunes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Teherán espera que Moscú actúe basándose en el acuerdo de asociación estratégica que ambos países mantienen. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní aseguran además que Teherán está en contacto con varios países y subrayan que un ataque a Irán es un ataque a las Naciones Unidas y al derecho internacional. Para abordar la situación en Irán se reúnen también hasta ahora en Bruselas los ministros de Exteriores de los 27 junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que a su llegada ha asegurado que los ministros están muy centrados en la solución diplomática y también les preocupan las represalias y la escalada de la guerra. Están preocupados especialmente, dice Kaja Kallas, por el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, algo que sería extremadamente peligroso y que no beneficiaría a nadie. El cierre del estrecho de Hormuz preocupa a la Unión Europea, pero también a China. El gobierno chino ha instado a intensificar los esfuerzos para evitar un impacto en el desarrollo económico mundial. Por el momento, el barril de referencia en Europa, el Brent, cotiza prácticamente plano, apenas sube un 0,08%, se colocan los $77 el barril. Juan Ignacio Crespo.